Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. La secuela que nadie pedía y posiblemente nadie quería, la secuela que todo el mundo consideraba que esto va a ser una catástrofe y que después en las últimas semanas un rayo de esperanza empezó a correr como ese run run de que ojo que aquí va a haber partido, ojo que a lo mejor se acerca al primer Gladiator, y la secuela que yo creo que se acaba quedando en un siempre ponderado término medio entre los apocalípticos y los ultra optimistas. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, de riguroso estreno para hablar de una película dirigida por Ridley Scott, con Paul Mescal, con Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington, entre otros. Gladiator 2, ya llegó el esperado remake de Gladiator. ¿Ha dicho remake? Ha dicho remake. Ha dicho remake. ¿Lapsus o puya? Tirada así como quien no quiere la cosa. Antes de meternos en faena, dos cosas. Vídeo con spoilers. Eso significa que voy a estar un ratín dándos la brasa con mis opiniones y sensaciones que he tenido al ver la película sin desvelar un solo detalle del argumento. Y pasado ese trance para vosotros, ese vía crucis, yo os aviso, me comprometo, de verdad, me comprometo a avisaros y a deciros, ahora sí, vamos a hablar, vamos a desvelar cosas concretas de la película. Por favor, meteos en vuestras cuevas, no salgáis y luego volvéis para, cuando ya hayáis visto la película, para ver lo que este señor os tiene que decir y sobre todo escucharme, escuchar todo lo que queráis si es que os apetece. Y la segunda cosa de la que quería hablar es, ¡coño! Número de noviembre de la revista Acción. ¿Cuál puede ser la portada? ¿Cuál puede ser la portada? Gladiator 2. Los 4 pósters. Si es que estáis, al final es, venga, sí, chavo, muy bien, pero pósters. ¿Qué pósters trae la película? La revista Acción, perdón. Por supuesto, el de Gladiator 2, que tengo que decir que es un pedazo de póster. Ya que estamos de Peplum Quo Vadis, también el de la serie de Apocalipsis Z. Y una sorpresita inesperada para mí y que me ha hecho muchísima ilusión. No se va a ver aquí ni de coña, pero no sé si identificáis a esta señora del pelo rizado con un mono azul y que está sosteniendo una especie de animal, más concretamente un Michi. Efectivamente, la revista viene con póster de Ellen Ripley acompañada de el gatito Jones. A mí ya solo por eso, no sé cómo lo veis vosotros, los contenidos están genial, entre otras cosas escribo yo, o sea, está feo que lo diga, pero es así. Por supuesto, no es lo mejor que vais a encontrar en la revista. Esto es fetichismo cinematográfico puro. Para los que seáis coleccionistas de cine, la revista Acción es indispensable. Y aquí vais a tener toda la cartelería, todas las fichas, un montón de materiales coleccionables, como todos los meses. Y vamos al turrón, vamos a hablar de, precisamente, este señor y esta película que estáis viendo en la portada y que podéis ver en la portada de noviembre de la revista Acción. No sé si habéis notado que, vamos, ha sido de una sutileza tremenda, Echagüe, que me he referido a la película como remake, más que secuela. Evidentemente lo he hecho adrede. Esa es la sensación que he tenido prácticamente desde el principio de la película hasta que acaba. No tengo la sensación de que con Gladiator 2 se haya cerrado un círculo que hubiera quedado abierto con Gladiator año 2000. Más que nada porque yo creo que ningún círculo se había quedado abierto con Gladiator 2000. Más bien me da la sensación, y así ya os digo, ideas muy generales que se me han pasado por la cabeza, la he visto hace poquitas horas, más bien me da la sensación de que esta secuela se ha utilizado para reciclar ya no solo tramas muy concretas, sino también motivaciones, también intrigas, también conceptos ahora adaptados para el espectador del año 2024. Un amigo con el que he ido al cine me lo ha resumido de forma perfecta. A mí no se me ocurre otra forma mejor de definirlo. Es Gladiator 2 no es una secuela. Gladiator 2 acaba siendo una réplica. ¿A dónde vas con todo esto, Echagüe? ¿Nos estás diciendo que Gladiator 2
Es un refrito de la primera para el espectador de estos loquísimos años 20, de estos felices 20 del siglo XXI. Algo de eso hay, no os voy a engañar, pero vamos por partes. Primero de todo, me he entretenido. Me he entretenido bien, moderadamente, viendo Gladiator 2. Eso como sensación básica, primaria, esencial. Y lejos de indignarme por todos los paralelismos que tiene esta película con respecto a la anterior, os diría que mi atención ganaba enteros cada vez que esta secuela se parecía más a Gladiator 2000. Es decir, muy hipócrita sería yo, y muy cínico sobre todo, si criticara para mal esta película en lo que yo considero que es lo mejor de la película, y me refiero a aquellas partes que saquean alegremente en Gladiator 1. Luego os diré qué partes son esas cuando ya pongamos las luces rojas del spoiler. Pero en todo caso, una cosa es que no me moleste eso y otra cosa que salga perdiendo en la comparación. Y de eso también vamos a hablar luego más tarde. Esta película es verdad que es puro entretenimiento. Hay una cosa que vais a escuchar mucho, lo escucháis mucho con el cine comercial, y es lo de esto de, oye, no busques más. O sea, esto es, that's entertainment, esto es entretenimiento, sin más. Y ya, eso está bien, vale, pero si ya se remata con la frase de que esto no es Shakespeare, chaval, para verte Shakespeare te vas a poner el Hamlet de Laurence Olivier. Esa parte ya no me gusta. Pero vamos a quedarnos con la primera. Gladiator 2 es entretenimiento. Ojo, también era entretenimiento Gladiator 1. Es decir, que eso no se nos olvide nunca. Una historia de venganza, de lucha, en un sentido físico, por supuesto, pero también emocional. Una historia de amores imposibles, y amores no ya prohibidos, sino turbios. Una historia violenta. Gladiator 1 era puro entretenimiento. Ahora bien, era un entretenimiento cojonudo. O sea, los elementos básicos que os acabo de decir y con los que contaba esa peli se explotaban al máximo, desde un punto de vista cinematográfico. Secuencias trepidantes, planos, detalle que se nos han quedado a todos grabados y que han sido muy saqueados, como el de la mano pasando por las espigas y demás. La música de Hans Zimmer. Y luego, por supuesto, estaba esa bestia parda que era Russell Crowe en aquellos años. Es decir, verdaderamente yo viendo Gladiator 1 tenía la sensación de haber visto una historia épica, pero épica de verdad. O sea, pese a contar con elementos que también por aquel entonces eran de sobra conocidos. Y también, sin ir más lejos, en el Peplum o en el cine de romanos. Espartaco, la caída del Imperio Romano y algunas más que me queráis mencionar. Gladiator cogió eso, Gladiator no inventó nada, pero lo contó como muy pocas. ¿Y Gladiator 2 qué? Echagüe. ¿Qué? ¿De qué? Ya nos ponemos chulos, ¿no? En este vídeo voy a hacer algo que no me gusta hacer, y es voy a comparar mucho, voy a valorar mucho esta película de Gladiator, se me está trabando la lengua, G2, comparándola con Gladiator 1. También es verdad que tengo coartada. Para empezar, estamos en una película que se llama Gladiator 2. Y estamos en una película que constantemente se está refiriendo a su primera entrega. Es decir, es verdad, en este caso es que yo creo que no nos queda otra. ¿Qué tengo que deciros? En esta secuela tengo ese divertimiento que también tenía en la primera, pero yo al menos lo que no acabo de encontrar en Gladiator 2 es esa misma épica. Tienes un punto de partida en principio muy similar al de la primera peli, pero es verdad que carece de la gravedad y de esos tintes trágicos que tenía la historia de Máximo. Tienes también a un protagonista, un actorazo, por cierto, diseñado como una réplica, al menos en principio, de Máximo. Pero, sin embargo, hay momentos en los cuales parece estar al margen de los hechos verdaderamente importantes de la película. También me voy a extender luego con ese punto. Tienes bastante sangre en la película. Tienes mucha violencia, pero también la sensación de que los mejores combates de gladiadores ya los habías visto hace 24 años. Y por último, pero no menos importante,
no tenemos a Hans Zimmer y tenemos a Harry Gregson Williams. No tenemos a Hans Zimmer en la banda sonora, al menos no oficialmente. Mira, la banda sonora es una buena analogía para lo que me parece esta película. La banda sonora de Gladiator 2, por momentos, lo que hace es recuperar los temas más icónicos de Hans Zimmer. Pues bien, los momentos buenos de Gladiator 2 son como la música de Zimmer en esta película. Es decir, los momentos que más recuerdan a la primera película, aunque sean saqueados, fotocopiados, clonados, como lo queráis ver, son los momentos que dices, verdaderamente estoy viendo parte de la esencia de la película del año 2000. Como veis, he soltado muchos peros a lo largo de esta comparación que acabo de hacer. Gladiator 2 es al final una de esas películas que dices, vale, se pueden ver. O sea, es una película que va entrando en calor a medida que los dos nuevos grandes personajes, en este caso los interpretados por Pedro Pascal y Denzel Washington, también van cogiendo peso, especialmente este último. Es una película que va adquiriendo buen ritmo y a mí por lo menos me funciona bastante bien pasado el ecuador de la película. Pero detecto en ella algún problema que ha provocado que se me viniera a la cabeza el anterior trabajo, el inmediatamente anterior trabajo de Ridley Scott, y aquí estuvimos hace un año para hablar de él, su incomprendido Napoleón. Curiosamente, o no curiosamente, una película escrita también por David Scarpa. Es decir, todo el tercio final de la película de Gladiator 2, las cosas que suceden, tranquilos, no voy a desvelar nada por el momento, lo hace de forma, vamos a decir que en el mejor de los casos, muy atropellada. Momentos muy importantes de esta película y que deberían haber sido de verdad emotivos, no te acaban dando tiempo literalmente a que te golpeen porque se suceden en medio de una catarata de acontecimientos que acaban sepultando esos momentos que tendrían que haber sido de verdad desgarradores. Creo que al contrario que en Napoleón, en Gladiator 2 por lo menos sí que hay una historia propiamente dicha, en principio muy parecida a la de la primera película, pero, y aquí venimos con otro pero, te da la sensación de que ni Scott ni Scarpa creen demasiado en el personaje del gladiador Lucio, el protagonista, que al final tenía que ser el auténtico nexo de unión entre las dos películas, y al final acaban diversificando el protagonismo entre otros personajes y en uno muy concreto, confiando también en el talento inmenso del actor que encarna ese personaje muy concreto. Por todas estas cosas que os acabo de comentar, creo que finalmente le voy a conceder a Gladiator 2 la calificación de 3 estrellas sobre 5. Un 6. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a comentar las cosas de la película que a mí me han parecido más interesantes y también las que me han chirriado. Así que sí, si no habéis visto Gladiator 2, ya estáis tardando. Ya estáis tardando en pausar este vídeo, en mutearlo o hacer cosas más productivas con vuestros teléfonos móviles o celulares, porque son las L's. Yo creo que son las series lo que se me está atragantando hoy, porque voy a pasar a contar cosas muy concretas de la película y que os pueden arruinar la experiencia. Quiero hablar de los personajes y empezar especialmente por el personaje de Lucio, encarnado por Paul Mescal. Ya os lo he dicho, actorazo. Actorazo. Después de lo que hizo en After Sun, por la que, por cierto, le nominaron al Oscar, hay que seguir a este señor, haga lo que haga. Pero, vamos a cambiar los peros, que es que parece que el pero dicen que anula lo anterior, yo creo que no es del todo cierto. ¿Qué tal un ahora bien? Ahora bien, creo que a Paul Mescal no le beneficia el hecho de que se haya optado por hacer una réplica de Máximo para esta película, o una réplica de Russell Crowe, si lo preferís, porque eso provoca nuestra comparación constante de ambos personajes. Mismo carácter, misma fiereza, mismas máquinas gladiadoras de probada solvencia, misma bondad en el fondo,
Esto se justifica en la película porque se nos desvela que son padre e hijo, cosa, por cierto, y corregidme si me equivoco, de verdad, que creo que nunca se decía en la película anterior. Sí que podía haber algunos comportamientos de Máximo hacia el niño, que por cierto creo que no debían compartir más de una secuencia, es la que se me viene a la cabeza, en la que dices, ojo, sobre todo teniendo en cuenta que Máximo y Lucila habían sido amantes en el pasado, pero bueno, no es ahí donde yo quería ir. Compramos que son padre e hijo, no hay ningún problema con eso, perfecto. La cuestión es que, como muchas otras cosas de la película, Paul Mescal parece que acaba reducido a fotocopia, en este caso de Máximo. Eso hace que los estemos comparando todo el rato, y la presencia, la brutalidad, el carisma de Russell Crowe en el primer Gladiator hacen que un actorazo como es Paul Mescal salga perdiendo en esta lucha personal y particular entre gladiadores. Muchos se llevaron, por cierto, las manos a la cabeza, me acuerdo perfectamente, cuando le dieron el Oscar a Russell Crowe como mejor actor por Gladiator. A ver si no era tan fácil lo que hacía Russell en esa película. A ver si resulta que para interpretar incluso aquella máquina de matar, aquel Terminator con faldita romana, hacía falta también ser muy buen actor. Pero, dicho esto, si veis el primer Gladiator, dentro de toda la fantasmada que pueda ser, no os digo yo que no, y todo lo que queráis, realmente te tragas y con mucho gusto ese ascenso del personaje de Máximo de esclavo a ídolo de masas. Además, esa historia tenía mucho más miga. Hice una crítica de Gladiator hace como unos 4 años aproximadamente, creo que debe ser de 2020, donde me podéis ver a mí, todavía no muy suelto en esto de los vídeos, yo lo paso mal, me pongo muy nervioso y a lo mejor decís, joder, es el mismo tío, se parece la misma calva y tal, y es el mismo tío, la misma calva, y soy yo. Y hablé mucho de esto, del tema de la miga que tenía la película también desde un punto de vista político. Era una película, Gladiator, año 2000, con la cual podías trazar paralelismos políticos prácticamente con cualquier momento de la historia, incluso actuales, y eso era lo que molaba. Sin embargo, en la secuela, el ascenso de Lucio, yo al menos no lo acabo sintiendo como natural, lo siento forzado, lo siento en plan, oye tú, que este tío tiene que seguir los pasos de su padre en la primera película. Y también estaba ese liderazgo de Máximo, es decir, cómo se iba ganando el respeto de sus compañeros gladiadores. Eso desde un punto de vista del guión estaba muy trabajado. Sin embargo, el ascenso de Lucio es meteórico un poco porque sí, porque así tenía que ser. Lo sé, estoy comparando constantemente las dos películas, pero coño, se llama Gladiator 2. Y aparte es que es autorreferencial a ese mismo universo constantemente. Para hacer una comparación en la cual quizá a lo mejor me puede caer algo, a mí me ha recordado lo que se hizo con la primera película de la nueva trilogía de Star Wars, la de JJ Abrams, con respecto a Star Wars 1977. Coger básicamente el mismo esquema. Rescatas a algunos de los personajes, algunos los haces crecer, o mejor dicho, envejecer, y repetir más o menos lo mismo, otra vez la Estrella de la Muerte y tal. Aquí lo mismo, otra vez venganza, otra vez peleas en el Coliseo, otra vez el gladiador que se acaba convirtiendo en un personaje popular. Lo mismo, pero no es lo mismo. Sigo con los personajes. La gran sorpresa quizá es Denzel Washington. No porque este hombre sorprenda con su actuación. Para mí es el mejor de los que está en todo el reparto. Es Denzel haciendo de Denzel, y eso es algo que puede parecer una crítica, eso es algo de... A los que os mola este actor sabéis lo que quiero decir, decidme que sí, decídmelo por favor. Es algo de lo que nos podemos sentir muy afortunados, porque logra ser simpático incluso cuando interpreta a un cabronazo, y aquí es un poco el caso. Digo que es la sorpresa Denzel porque me atrevo a decir que todos pensábamos que aquí iba a ser como el Oliver Reed del primer Gladiator, es decir, una estrella invitada ya veteranísima, aportando como en plan ese lustre, ese toque de distinción en el reparto y en plan poco más. Pues nos equivocamos.
O sea, esto es lo que os comentaba, por cierto, también en la introducción de diversificar la historia central, o la que parecía la historia central de este Gladiator 2. En un momento dado la película pasa de ser la historia de Lucio a ser la historia de Macrinus, que es como se llama el personaje de Denzel. Esto es lo que os decía también de que te da la sensación de que Scott y su guionista han visto que no podían rascar demasiado de la historia de Lucio y ponen todos sus huevos en la cesta de Macrinus, con perdón. Y realmente es un buen personaje, es decir, es muy ambiguo al principio, va creciendo a lo largo de la película, no solamente en presencia, sino también en personalidad, pero aquí voy a lo que os decía también de la precipitación. Es decir, en un momento dado, Macrinus coge carrerilla y poco más o menos que está cerca de convertirse en emperador de Roma. Así como que no quiere la cosa. Hay que decir también que frente a él tiene a los hermanos Panocha, a los Panocha Bros. En este caso me refiero a los hermanos emperadores, que tienen todo mi respeto, que son Caracalla y Geta. Aquí se ve también que han querido recuperar sensaciones parecidas a lo que hicieron con Cómodo en la primera película, con estos dos tíos claramente trastornados, inestables, niñatos malcriados, etc. Pero os digo lo mismo que con lo de Russell Crowe. Tenías que tener un actorazo como Joaquín Phoenix ahí dando el callo. Y aparte, Cómodo, ya os lo digo, y creo que os lo dije también en ese vídeo ya vetusto de hace 4 años, es uno de los mejores villanos que nos ha dado el cine comercial norteamericano en el último cuarto de siglo. Así directamente, para que no haya polémicas por esta opinión. Un psicópata, pero que como buen psicópata tenía que ser complejo. Estos dos son, la verdad es que no sé muy bien lo que son. Por cierto, no lo he comentado hasta ahora, ya que he citado a los hermanos Caracalla, me sale. Me canso de repetirlo y no me gusta repetirme en los vídeos. Cualquier parecido con la historia de esta película es pura coincidencia. Sí, a mí personalmente, desde un punto de vista cinematográfico, del guión, de las actuaciones, me resbala muchísimo la fidelidad que pueda tener una película que se llama Gladiator 2 con respecto a la historia con H mayúscula. Sí, también. Debate cerrado. Del mismo modo que Denzel Washington es la sorpresa y por momentos muy agradable, sorprende también el poco peso que acaba teniendo Pedro Pascal en la película. Todo. Es decir, el tráiler incluido que todos vimos, estábamos convencidos de que esto iba a ser la venganza de Lucio contra este general romano llamado Acacio. Eso era, como diría Hitchcock, el MacGuffin, el falso gancho. A mitad de la película ya te das cuenta de que ya no es la historia de la venganza. A mitad de la película, es cierto que este señor mató a la novia guerrera de Lucio, pero al fin y al cabo fue un acto bélico más. O sea, no era ni remotamente parecido a cómo morían la mujer y el hijo de Máximo en la primera película. Esto se nos revela, por cierto, en la secuencia del combate entre ambos en el Coliseo. Lucio le perdona y aparte, pues oye, es un poco su medio padrastro, podríamos decir algo así, porque es la pareja de su madre. No es mala decisión, es decir, decirte, oye, no, este tío no dejaba de ser un soldado que cumplía órdenes, esto no era nada personal, no era como la barra basada que le hacían a Máximo, que prácticamente le convertían en el santo Job. Pero es verdad que dejas al personaje de Lucio a partir de entonces sin muchas motivaciones ya. O sea, en mi caso es morir el personaje de Pedro Pascal y mi interés por la historia de Lucio decae drásticamente. Esto ya os digo que son sensaciones mías que yo he tenido viendo la película hace un rato. Mi interés, ya dices, ¿interesa verdaderamente cuál sea el destino de Lucio a partir de entonces? Connie Nielsen junto con Denzel, para mí lo mejor de Gladiator 2. Estaba ya fantástica, por cierto, esta actriz de origen danés en la primera parte. Y se le incorpora un peso renovado para esta secuela. Es de las cosas más interesantes de la película, cómo Lucila va descubriendo que ese fiero gladiador es Lucio, su hijo. Es también una puesta al día
sobre la identidad de Máximo en Gladiator 1. Es decir, es darle una pequeña vuelta de tuerca a fórmulas ya conocidas, como veis. Momentos de acción pura y dura de la película. Esto sé que os importa a muchos. Buena batallita inicial, la del principio, la de Numidia, actualmente Argelia. Buen despliegue ahí made in Ridley Scott en esta secuencia, buenos detalles escénicos de cómo podía ser una batalla, de estas características. Ahora bien, los momentos del Coliseo, os repito lo que os he dicho en la introducción, creo que las mejores peleas entre gladiadores por el momento ya las vimos en el año 2000. Yo ahí sí que tenía la sensación de estar viendo, vamos a decir, peleas prácticamente entre animales, o sea, muy físicas, sin un ápice de humanidad, sin ningún tipo de honor, a calzón quitado. Y aquí en Gladiator 2, yo creo que para mi desgracia no me voy a llevar ninguna para el recuerdo. Es decir, son luchas que puedes ver a día de hoy, son secuencias, mejor dicho, que puedes ver a día de hoy en cualquier serie de televisión que cuente con un presupuesto mínimamente generoso. Y tampoco encuentras ese gusto por el detalle escénico concreto que sí que podías encontrar en Gladiator 1. Pero supongo que si habéis llegado hasta aquí es porque os puede interesar mi opinión sobre la flora y fauna, esto es, sobre los monos y los tiburones. Lo de los monos, yo es algo que ya en el tráiler ya me puso un poquito en alerta. El problema no es que metan monos en esta película luchando contra los gladiadores, monos salvajes, por supuesto. El problema es que esos monos yo soy incapaz de creérmelos. O sea, os pongo un ejemplo, y de verdad, no es una broma ni tal. Justo antes de la película pasaron un tráiler de Mufasa, que se estrenará, supongo que en Navidades. Me parecieron más creíbles los animales de esa película. Ya sabéis, si habéis visto el primer Rey León, por así decirlo, dices, no animado, no, en imagen no, tampoco. El primer Rey León en el que utilizaron, o mejor dicho, quisieron hacerlo replicando animales de verdad, ya sabéis lo que quiero decir. Me parecen más creíbles los animales de Mufasa que los que vemos en Gladiator 2. Desde un punto de vista técnico. Y en cuanto a los tiburones al final son lo de menos. Aquí lo guay era esto de inundar el Coliseo para montar una batallita acuática, algo que creo que todos hemos escuchado alguna vez que se hacía en el Coliseo romano. Creo que esa secuencia le pasa como otras de la película, es mucho más prometedora de lo que luego en realidad te da o de lo que te llevas para el recuerdo. Y estamos en las mismas, eso, todo muy prometedor, muy buenos mimbres, muy buena puesta en escena, pero luego tienes la sensación de que, por ejemplo, en estas secuencias más físicas, más bélicas, más de lucha, parece que se han limitado a cubrir el expediente. Precisamente en el circo es donde se produce el que debería haber sido el gran momento emotivo de la película, y esa es la muerte del personaje de Lucila. Sin embargo, ahora bien, se precipitan tanto los acontecimientos, en este caso el derrocamiento de los hermanos emperadores por parte del personaje de Denzel Washington, sumado además con ese asesinato masivo de gente en el Coliseo, que te quedas con la sensación de que, joder, no se le ha dedicado, no se han rendido honores a Lucila. Es decir, no se le ha dedicado a la muerte de este personaje la atención y el cariño que que verdaderamente demandaba, que además, ya os lo digo, es posiblemente el personaje mejor construido y de forma más clásica construido a lo largo de la película. Y poco más que contaros ya sobre Gladiator 2. Id a verla. Id a verla, sé que no es una crítica demasiado elogiosa de la película, pero esto digo lo de siempre, esto no es la película, es la película a mí me parece. Creo que hay una diferencia. Aquí no os vais a encontrar esos títulos de Mierdópolis, tal, cosas de estas que, ¿sabes? Ya es lo que nos faltaba. O sea, ya nos caen palos e insultos como para hacer esos jueguecitos. Id a verla, de verdad. Id a verla. Creo que os puede entretener. Creo también que no os va a enamorar. Creo que a los que no sois fans del primer Gladiator posiblemente
os guste menos si estáis esperando verdaderamente. Es esa eterna lucha contra las expectativas. Id a verla y me contáis y me lo dejéis en vuestros comentarios. Los que no estéis de acuerdo, ya sé que no os vais a cortar ni un pelo y hacéis muy bien, siempre desde el respeto que rige el foro cinematográfico más sano de todo YouTube, al menos en lengua en castellana, que es el de Acción Cine. E importante, seguimos con las críticas a la carta. Para esta semana va a caer un clasiquito bélico, fino, filipino. Y nos seguimos leyendo en la revista de Acción Cine, por supuesto, en este número, que es el de noviembre, el de la doble portada, no lo he dicho, Apocalipsis Z en un lado, la tele, Gladiator 2, el cine, y esos 4 pósters que yo, insisto, yo me voy a repetir con esto, yo, os lo digo ya, o sea, ¿qué hacéis que no tenéis el póster de Sigourney Weaver con el gato? Con John C., Ellen Ripley, antes o después de toda la tragedia. ¿Cuándo le hicieron la foto? A lo mejor ya cuando han salido de la cápsula Sulaco. Y está... No, yo creo que esto es posiblemente antes de la tragedia. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este, el de noviembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.